Sobres, pues. Introducción. Buenas tardes. Para empezar, el plomo o PB, la carrera de nutrición clínica, sigue siendo un importante contaminante ambiental y de salud para nuestra República Mexicana. Y niveles de plomo en sangre, ya que en niños la infancia es el grupo más vulnerable. Un tema bastante serio. Introducción. Para empezar, el plomo o PB, por sus siglas, sigue siendo un importante contaminante ambiental y de salud para nuestra República Mexicana, ya que la infancia es el grupo más vulnerable, estos más debido a su metabolismo y conductas de exposición, como mano y boca, como a la edad así, cuando somos niños, somos más propensos por curiosidad, ¿no? A estar consumiendo o metiéndose cosas a la boca, o sea, por experimentación más que todo, ¿no? Pero al hacer eso, pues corren el riesgo de poder exponerse a ciertas cantidades de plomo, ya sea por, este, lo más general ha sido por pinturas muy desgastadas. Se ha identificado también que los dulces de producción nacional pueden ser una fuente significativa de exposición al plomo. Este estudio que estamos revisando evalúa la asociación entre el consumo de dulces y los niveles de plomo en niños de la Ciudad de México. Bueno, primero hay que checar los antecedentes. ¿Por qué? Porque hay estudios desde los años, desde los 90 a los 2000, donde se reportaron concentraciones muy elevadas de plomo en dulces mexicanos. En Estados Unidos, como en el CDC, se documentaron casos de intoxicación infantil asociados al consumo de dulces importados desde México. Estas fuentes principales de contaminación pueden llegar a ser el chile en polvo, con lo rico que es, ¿no? Y el envoltorio de tintes contaminados y el uso de utensilios vidriados con plomo. Pero eso aparte. El FDA redujo en 2006 el límite permitido de plomo en dulces a 0.1 para productos frecuentemente consumidos por niños, para un intento de reducir estas concentraciones en ellos. El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre el consumo reciente de dulces con presencia de plomo y los niveles de plomo en sangre, como siglas BLL, en los niños. Determinar si el plomo, también buscamos determinar si el plomo detectado en dulces comunes puede llegar a representar un riesgo grande, significativo, para la salud y desarrollo infantil. Bien, dentro de la población y muestra, en el estudio se seleccionó una submuestra de alrededor de 171 niños de una edad aproximada de 2 a 6 años del estudio Element, Early Life Exposure in Mexico to Intoxicants. No le sé muy bien al inglés, perdón. Evaluación entre el junio de 2006. Dicha evaluación se llevó a cabo de entre junio de 2006 y julio de 2007. En esto se analizaron los dulces más consumidos de aquella época, claro está, y se calcularon las ingestas semanales de plomo en base en la frecuencia, cantidad reportada por los padres. ¿No? Un mini quiz le realizaron a los padres. Pero bueno, la metodología empleada es que se llegaron a utilizar espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, o podría ser ICP-MS. Esto para poder medir el plomo de los dulces, claro está. El plomo en la sangre se midió con un equipo llamado LEDGAR mediante voltametría de redisolución anódica.
También se llegaron a considerar variables de control. Esto como podría llegar a ser la edad del infante, su género sexual, y su índice de masa corporal del chamaco, del niño. También podría llegar a implicar el nivel educativo y ocupación matema. También su consumo de leche, si es que todavía había. El uso de cerámica vidriada con plomo a la hora de llegar a consumir, con, llegar a consumir comida, alimentos en sus hogares. Y también conductas de exposición, como podría llegar a ser chupar envoltorios por puro ocio, juegos de tierra a la hora de que estén en el recreo, salgan a jugar ahí a un parque, o también a la hora de que se les llegue a dar remedios tradicionales, que en México es bastante común, ¿no? De que para una gripe o algo, en lugar de acudir a un médico, usualmente se llegan a usar remedios caseros, y a lo mejor este podría ser un medio de exposición, ya sea dependiendo cómo se llegue a ser efectuado el remedio. Bien, los resultados. Para los resultados lo quiero dividir en dos. Comenzando primero por el contenido de plomo en dulces. Mira, en el estudio de 138 muestras de dulces, claramente de marcas distintas, en este caso de 44 marcas, 6 muestras, o sea, un 4%, llegaron a superar el límite permitido de 0.1 ppm. Rango llegando a ser entre de 0.13, 0.7, entre ellos. Además, el 12% de las marcas presentó al menos una muestra en niveles altos, esto siendo sumamente alarmante. Aunque la mayoría cumplió con la norma, se confirmaron presencias detectables de plomo en productos de consumo frecuentes en niños, lo cual es bastante agraviante, preocupante, alarmante, vaya, ¿no? Y bien, para la segunda parte de los resultados, aquí quiero checar lo de los niveles de plomo en sangre. El nivel mediano de plomo en sangre fue de 4.5, con valores entre 1.4 a 24.5. Dicho límite, el que está permitido acá en México según la NOM 199 SSA 1 2000, pues es de 10, mientras que en Estados Unidos el CDC lo redujo en 2012 a 5. O sea, simplemente es, o sea, los valores de 1.4 a 24.5, eso es bastante preocupante. El aumento de 1 de plomo ingerido por semana a través de dulces se asoció a un incremento del 3% en el BLL de los niños. Dentro de los factores de riesgo complementarios, ¿qué otros factores son importantes a tomar en cuenta o que incrementaran el riesgo? Dentro de ellos podemos encontrar el uso de cerámica vidriada con plomo al momento de que en las casas de los infantes pues se llega a llegar a utilizar como para cocinar o incluso para consumir directamente los alimentos. Y pues como vimos en la práctica que llegamos a hacer con las cazuelas, pues no es para nada recomendado, es bastante mm, irresponsable hasta cierto punto. También se llegó a tomar en cuenta lo que vendrían siendo remedios tradicionales que llegaban a contener plomo. Por eso, sí, la verdad sí es más recomendado de que por más que uno diga, no, con esto se le quita al niño, no, o sea, démosle un té o algo. La verdad es que sería más recomendable llevarlo al médico para evitar dicha exposición al plomo. Y también, y por último, o bueno, por así decirlo, el ambiente contaminado. ¿Cómo que ambiente contaminado? Pues las zonas donde frecuenta el niño, pues proximidad de talleres, tráfico vehicular, o sea,
prácticamente donde llega a tener actividades diarias como para jugar, medios de convivencia, o también inclusive el proceso de lo que llega al lugar, ¿no? O sea, lo que está en el carro, en el transporte público, son lugares donde el niño puede llegar a estar expuesto. Se encontró también relación con el hábito de chupar los envoltorios, ya en lo de los dulces, lo que puede aumentar la exposición directa, ya que a esa edad los niños, pues, por ocio más que todo, ¿no? O sea, como están muy hiperactivos y a veces no se pueden mover, ¿no? Y supongamos, tiene un dulce, ¿no? En lo que está camino a la escuela. O sea, ves, cuando se acaba el dulce, pues, ay, por ocio ahí empiezan a jugar con el puro envoltorio. Pero bien, discutamos. Aunque la mayoría de los dulces analizados tenían niveles bajos de plomo, al llegar a tener un consumo bastante frecuente, puede contribuir a una carga corporal acumulada. O sea, la exposición incluso, o sea, la exposición de los infantes, incluso en concentraciones menores a las 5 permitidas, puede causar daños neurológicos irreversibles, ya que el plomo tiene este efecto en los niños, no es como nosotros en los adultos, que genera daño renal y anemia. No, en los niños es más peligroso, por así decirlo, por su futuro, ya que el plomo tiene esto que afecta mucho el nivel neurológico, lo cual va a generar una pérdida del coeficiente intelectual, el déficit de atención, o sea, su retención de información también se va a ver muy afectada y su comportamiento de igual manera. Este estudio resalta la necesidad de vigilar continuamente la producción y distribución de dulces nacionales. Pero bien, dentro de las implicaciones para la salud pública, los resultados confirman que el plomo no debe encontrarse en ningún producto de consumo, especialmente dirigidos a niños, ya que pues ellos, o sea, generalmente a esa edad generamos mucho gusto o dependencia por los dulces y hasta llega a ser costumbre de que los niños pues los consuman diariamente y de forma muy continua. También se requiere establecer normativas mexicanas específicas sobre el plomo en alimentos procesados, ya que casi no las hay, y urge promover campañas educativas sobre los riesgos del plomo y la importancia de evitar utensilios o dulces contaminados, esto para que los niños no sufran consecuencias, inclusive nosotros como adultos, o sea, no deberíamos. Pero dicho estudio tiene limitaciones, ya que no se analizaron las muestras exactas de los dulces consumidos de cada niño, o sea, sino productos equivalentes en el mercado, o sea, no se revisó exactamente, porque igual no le puedes preguntar a un niño cuánto consumiste, porque pues, ¿qué se va a acordar? No se puede aislar completamente la exposición a otras fuentes de plomo domésticas, o sea, directamente los dulces no son la totalidad del problema, sino también inclusive lo que hay en la casa, por ejemplo sus utensilios o cómo se cocina la comida. Pero a pesar de ello, el tamaño de la muestra y los controles estadísticos otorgan validez a la asociación observada. Ojo. Y ya para concluir, algunos dulces comercializados en México contienen niveles detectables de plomo superiores al límite recomendado por la FDA. El consumo de estos dulces está asociado a incrementos medibles en el plomo sanguíneo en niños pequeños. La exposición al plomo aún es baja en dosis y tiene efectos neurotóxicos a largo plazo, por lo que debe erradicarse completamente de los alimentos infantiles. Por favor, se sugiere fortalecer las políticas regulatorias y de vigilancia sanitaria en México. Pues sería todo. Aquí tenemos la bibliografía, que este pedo es verídico. Sí. Chu, 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 chu.